¿Qué pensarías si te digo que el rey más pervertido de la historia no fue un tirano sediento de sangre, ni un emperador romano demente? ¿Qué tal si te cuento que fue un rey amado por su pueblo, un hombre conocido como el Deseado, y que su perversión no era solo por placer? Era una extraña y oscura necesidad que casi destruye un imperio. Este es el misterio de Fernando VII de España. Para entender lo extraño de este rey, primero tienes que borrar la imagen que tienes de él. Olvida al monstruo. Por un momento piensa en un héroe. A principios del siglo XIX, España estaba en llamas. Napoleón Bonaparte dominaba Europa y había puesto a su propio hermano en el trono español. El pueblo, desesperado y humillado, necesitaba un símbolo. Y ese símbolo fue Fernando. Desde su exilio, su nombre era un susurro de esperanza. Él era el Deseado, el verdadero rey que volvería para salvarlos. Y finalmente volvió. El pueblo lo celebró en las calles. Lo aclamaron como a un salvador. Pero la esperanza a veces es solo el preludio de la decepción más cruel. Y tras las puertas del palacio, la verdadera naturaleza del rey comenzó a revelarse. No era un político brillante, ni un estratega militar. De hecho, era bastante mediocre en casi todo, salvo por un detalle, un secreto físico que definía toda su existencia, y que los médicos de la corte apenas se atrevían a nombrar. Lo llamaban macrosomía genital. En términos simples, el rey estaba dotado de un miembro viril de un tamaño tan anormalmente grande que convertía el acto conyugal en una prueba dolorosa y, sobre todo, casi estéril. Su atributo, lejos de ser un símbolo de virilidad, era una maldición, una malformación anatómica que le impedía lo más importante para un monarca: concebir un heredero. El futuro de la corona española dependía de solucionar un problema de proporciones grotescas, y es aquí donde la historia se vuelve realmente extraña, porque para solucionar su problema, Fernando no recurrió a la ciencia, recurrió a lo bizarro. Su vida se convirtió en una búsqueda desesperada por un heredero. Tuvo 4 esposas, y las 3 primeras encontraron un destino trágico y prematuro. Su primera esposa, María Antonia de Nápoles, murió joven. Envenenada, los rumores nunca cesaron. La segunda, Isabel de Braganza, murió en el parto de una niña que apenas sobrevivió unas horas. La tercera, María Josefa Amalia de Sajonia, murió sin hijos y, según se dice, aterrorizada por su marido. 3 esposas, 3 fracasos. El problema no era solo anatómico. El rey necesitaba algo más para funcionar. Se decía en los pasillos que, antes de cada encuentro íntimo, el rey necesitaba un estímulo muy particular. Un ritual grotesco que desafiaba toda lógica y decencia. Un acto que nos revela que su perversión no era un vicio, era una necesidad. Y lo que hacía en esa habitación es solo el comienzo de su oscuro misterio. Aquel ritual grotesco no tenía nada que ver con el placer. Era un acto clínico, desesperado y profundamente extraño. Las fuentes de la época son discretas, pero los rumores persistentes pintan una imagen perturbadora. Antes de intentar cumplir con su deber real, Fernando VII necesitaba una preparación visual. Se dice que espiaba, pero no a nobles ni a cortesanos. Observaba a gente común, a personas de clase baja, en sus momentos más íntimos. Para él, no era un acto de voyeurismo por placer. Era un intento desesperado de entender, de imitar un acto que para él era antinatural y casi imposible. Era como si un hombre que no supiera nadar viera a otros hacerlo una y otra vez, esperando, por pura observación, poder flotar. Era la prescripción de sus médicos. Una medicina visual para un problema sin solución aparente. Pero ¿por qué tanta desesperación? ¿Por qué humillarse de esa manera? Porque el tiempo corría en su contra. Cada día sin un heredero era una victoria para su hermano, Carlos María Isidro, un hombre ultraconservador que esperaba su turno para el trono, apoyado por los absolutistas más radicales del reino. La falta de un hijo no era solo un fracaso personal para Fernando, era una crisis política a punto de estallar. El futuro de España pendía, literalmente, de la entrepierna del rey, y esa presión lo empujaba a límites cada vez más extraños. Y entonces, su tercera esposa, María Josefa Amalia de Sajonia, añadió un nuevo nivel de caos. Ella no era como las demás. Era una mujer extremadamente devota, casi una mística.
Había sido educada en un convento con tal rigidez que, al parecer, consideraba el acto conyugal como un pecado mortal. Tenía pánico. Se negaba a consumar el matrimonio. Ahora imagina la escena. Tienes al rey más desesperado de Europa, con un problema físico que lo atormenta, y está casado con una reina que cree que acostarse con su marido la enviará al infierno. Es una comedia trágica, una pesadilla política. El rey intentó todo, pero ella se resistía. La situación se volvió tan insostenible, tan ridícula, que el gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto. Y no se les ocurrió mejor idea que pedir ayuda al Papa. Sí, has oído bien. El Papa León XII tuvo que escribir una carta personal a la reina de España. Una dispensa papal no para un asunto de Estado, sino para convencerla de que cumplir con su deber conyugal no era pecado y era necesario para la salvación del reino. Finalmente, tras la intervención divina, la reina cedió. María Josefa Amalia murió años después, sin haber concebido un heredero. La maldición continuaba. Fernando ya era un hombre maduro, desesperado y rodeado de fracasos. Parecía el fin, pero entonces llegó ella, su cuarta y última esposa, su sobrina María Cristina de Borbón dos Sicilias. Era joven, inteligente y sobre todo ambiciosa. No venía solo a ser reina, venía a solucionar el problema, y para hacerlo, entendió el oscuro secreto del rey mejor que nadie. No solo su anatomía, sino su mente, y estaba dispuesta a usar ese conocimiento no solo para darle un heredero, sino para tomar las riendas del poder. María Cristina no vio a un monstruo pervertido, vio a un hombre inseguro, aterrorizado por su propio cuerpo y humillado por sus fracasos, y supo que el miedo era la clave del poder. No luchó contra sus extrañas necesidades, no se escandalizó, simplemente las gestionó, con una frialdad y una inteligencia que nadie en la corte esperaba de ella. Convirtió el dormitorio real en una especie de laboratorio. Su objetivo no era el amor, ni siquiera el placer. Era un resultado, un heredero, y para ello recurrió a la inventiva. Los rumores palaciegos, apoyados por algunos historiadores, hablan de un artilugio, un objeto diseñado con un único y extraño propósito. Se trataba de una almohada especial, un cojín con un agujero en el centro, con la forma de una rosquilla. Su función era puramente mecánica, facilitar la concepción mitigando la desproporción anatómica del rey. Era una solución tan simple como humillante, el acto más íntimo de la monarquía, reducido a un problema de ingeniería, pero ella sabía que eso no era suficiente. El problema del rey también era psicológico, necesitaba su estímulo. Y en lugar de prohibirlo, María Cristina lo controló, orquestó el ambiente, se aseguró de que el rey tuviera lo que necesitaba, pero bajo sus términos, dentro de un entorno que ella dominaba. Tomó la mayor vergüenza del rey y la convirtió en una herramienta predecible. Lo despojó de su misterio y de su poder. Ya no era una perversión oscura, era parte de un procedimiento controlado por la reina, y sucedió el milagro. Contra todo pronóstico, después de 3 esposas fallidas y décadas de humillación, María Cristina quedó embarazada. La noticia recorrió España como la pólvora. El rey tendría un heredero. Las campanas sonaron en las iglesias. La maldición parecía rota. El problema que había atormentado al reino durante tanto tiempo, finalmente estaba resuelto. Fernando VII iba a ser padre, pero en la corte de Fernando VII, una solución siempre crea un problema mayor. La alegría duró poco. El reino contuvo la respiración esperando el nacimiento. Todos rezaban por un varón, un niño que asegurara la línea sucesoria y mantuviera a raya a su tío Carlos y a los absolutistas. Pero el destino es irónico. En 1830 María Cristina no dio a luz a un príncipe. Dio a luz a una niña, Isabel. Según la ley que regía en España en ese momento, la ley sálica, las mujeres no podían reinar si existía un heredero varón en la línea principal o secundaria. Y lo había, su tío Carlos, que ahora veía el trono más cerca que nunca. El problema físico del rey se había transformado en un monstruo político. La nación se partió en dos. Por un lado, los partidarios de Carlos, los carlistas. Por el otro, los partidarios de la pequeña Isabel, los isabelinos. Fernando, viejo, enfermo y completamente bajo la influencia de su joven esposa, se enfrentaba a una decisión imposible. Para que su propia hija reinara, tendría que derogar una ley fundamental del reino,
un acto que sus enemigos considerarían una traición, y firmó. La pregunta es, ¿fue realmente su última voluntad? ¿O fue la primera de ella? El documento que firmó Fernando se conoce como la Pragmática Sanción. En teoría era un acto de amor de un padre por su hija. En la práctica, fue una declaración de guerra. Al firmar, Fernando no solo nombró heredera a Isabel, estaba partiendo el país por la mitad. Estaba encendiendo la mecha de una guerra civil que teñiría a España de sangre durante décadas. Los carlistas lo vieron como el acto de un rey débil y manipulado, un hombre senil controlado por una mujer ambiciosa, y no estaban del todo equivocados. Agonizaba en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. La muerte parecía inminente. La corte se convirtió en un nido de víboras. Los ministros carlistas, liderados por Francisco Tadeo Calomarde, vieron su oportunidad. El rey estaba postrado en cama, apenas consciente. María Cristina estaba sola, asustada y rodeada de enemigos. La presionaron sin piedad. Le pintaron un escenario apocalíptico. Le dijeron que si mantenía la pragmática sanción, en el momento en que el rey muriera, estallaría la guerra, que la sangre de miles de españoles mancharía sus manos, que su hija, una bebé, sería el símbolo de una masacre. Le susurraron que la única forma de evitar el caos era ceder, revocar el documento, dejar que Carlos fuera rey. La acorralaron, y en un momento de pánico ella cedió. El rey, en su lecho de muerte con la mano temblorosa, supuestamente firmó la anulación. El documento fue guardado bajo llave. Calomarde y los carlistas habían ganado. La noticia corrió por los pasillos. Carlos sería rey. La pequeña Isabel y su madre serían apartadas del poder, quizás exiliadas. El futuro de España se había decidido en una habitación oscura, junto a un rey moribundo. Parecía el final, pero subestimaron a dos personas, a la reina y a su hermana. Luisa Carlota de Borbón dos Sicilias, la hermana de María Cristina, era todo lo que la reina no era. Impulsiva, agresiva y de armas tomar. La leyenda cuenta que irrumpió en los aposentos reales y se encontró con el ministro Calomarde. Y allí mismo, sin mediar palabra, le dio una bofetada tan sonora que resonó en toda la historia de España. «¿Así que tú eres quien ha hecho esto?», le gritó. Esa bofetada no fue solo un acto de ira, fue una llamada a la acción. Reanimó el espíritu de María Cristina. Le recordó lo que estaba en juego. Juntas, las dos hermanas pasaron a la ofensiva. Pero había un problema, el rey no había muerto. Y nadie esperaba lo que iba a pasar a continuación. De forma casi milagrosa, Fernando comenzó a recuperarse. Lentamente su mente se aclaró, y cuando fue plenamente consciente, cuando le contaron lo que había ocurrido mientras agonizaba, el rey mediocre, el hombre obsesionado con sus problemas físicos, tuvo su último y único momento de verdadera furia real. Y esa furia cambiaría el destino de España para siempre. La furia de Fernando VII no fue la de un loco. Fue fría, absoluta y aterradora. La furia de un monarca absoluto que se da cuenta de que ha sido traicionado por los suyos. En su mente, no solo lo habían engañado, habían intentado robarle el futuro a su hija. Habían desafiado su voluntad. Y para un rey como Fernando, ese era el único pecado imperdonable. La purga fue inmediata y brutal. El ministro Calomarde, el artífice de la conspiración, fue el primero en caer. Se dice que cuando le comunicaron su destitución y exilio, solo pudo decir: «Nunca he servido a un amo más desagradecido». Fue desterrado de por vida. El resto de los ministros carlistas fueron despedidos uno por uno. El gobierno fue desmantelado en cuestión de días. María Cristina y su hermana observaron en silencio cómo el rey, con su último aliento de poder, barría a todos sus enemigos del tablero. Él era el brazo ejecutor, pero la estrategia tenía un sello femenino. Con el gobierno purgado, Fernando actuó por última vez. El 31 de diciembre de 1832, en un acto público y solemne, para que no quedara ninguna duda, anuló el decreto que le habían obligado a firmar en su lecho de enfermo. Declaró, una vez más, que la pragmática sanción era ley y que su hija Isabel era la única y legítima heredera del trono de España. Y para asegurarse de que su voluntad se cumpliera después de su muerte, hizo algo aún más importante. Nombró a su esposa, María Cristina, como reina regente. Le estaba entregando el poder, todo el poder. Ella gobernaría en su nombre mientras él viviera y, en nombre de su hija, hasta que ésta alcanzara la mayoría de edad. El rey,
que había pasado su vida a la sombra de su propia insuficiencia, le entregaba el futuro de España a la única persona que había sabido manejarlo. Menos de un año después, el 29 de septiembre de 1833, Fernando VII murió. El rey deseado, el rey felón, el hombre atormentado por su propia anatomía, finalmente descansaba. Su obsesión personal, la que había dictado cada uno de sus matrimonios, cada uno de sus actos y cada una de sus crisis, había terminado. Pero su muerte no trajo la paz. Fue la señal que todos estaban esperando. Al día siguiente de su funeral, su hermano Carlos emitió un manifiesto. Se declaró a sí mismo el rey legítimo de España, bajo el nombre de Carlos V. Hizo un llamamiento a las armas a todos sus partidarios, y España respondió. El norte del país se levantó en armas. La primera guerra carlista había comenzado. El misterio de alcoba de Fernando VII se había convertido en una guerra civil que desangraría al país durante 7 largos años. El enigma del rey pervertido había terminado, pero la historia de su astuta esposa y de las sangrientas guerras que su ambición ayudó a provocar apenas comenzaba. Y los españoles pronto descubrirían que el gobierno de una reina regente podía ser mucho más complejo y peligroso que los secretos de un rey muerto. María Cristina de Borbón era ahora la mujer más poderosa de España, y también la más vulnerable. Era una extranjera en un país que no confiaba en ella. Era la madre de una reina de 3 años en una nación que no creía que las mujeres debieran gobernar. Y era la comandante en jefe de un ejército que luchaba en una guerra que ella misma había ayudado a provocar. El tablero de juego era inmenso, y cada movimiento podía ser el último. La primera guerra carlista no fue solo una guerra por un trono, fue una guerra por el alma de España. Por un lado estaban los carlistas. Su lema era Dios, patria y rey. Representaban a la España rural, tradicionalista y ultracatólica. Luchaban por el absolutismo, por un mundo antiguo que sentían que se desvanecía. Eran guerrilleros feroces, convencidos de su causa sagrada. En el otro bando estaban los isabelinos, o más bien los cristinos. No luchaban por amor a una niña o a su madre. Eran una alianza incómoda. Liberales que odiaban el absolutismo, militares que buscaban poder y moderados que temían el fanatismo de los carlistas. Para sobrevivir, María Cristina, la viuda del rey más absolutista de todos, tuvo que hacer un pacto con el diablo. Tuvo que abrazar a los liberales. Comenzó a aprobar reformas que su difunto marido habría quemado. Otorgó una carta constitucional limitada, el Estatuto Real. Liberó a los presos políticos. Hizo concesiones, no porque fuera una liberal convencida, sino por pura y fría supervivencia. Necesitaba su apoyo, su dinero y sus soldados. Era una jugada maestra de pragmatismo. Estaba desmontando el legado de su esposo para salvar el de su hija. Pero mientras España se desangraba en los campos de batalla del norte, un secreto aún mayor se gestaba en los aposentos privados de la reina regente. Un secreto tan peligroso que, de haberse sabido, habría acabado con la guerra al instante, dándole la victoria a los carlistas. Un secreto que demostraba que María Cristina era, quizás, mucho más impulsiva de lo que nadie creía. Apenas 3 meses después de la muerte de Fernando VII, el 28 de diciembre de 1833, mientras el país lloraba a su rey, la reina regente se casó en secreto. No se casó con un príncipe extranjero ni con un noble español. Se casó con un hombre de su guardia de corps, un sargento llamado Agustín Fernando Muñoz, un plebeyo, un hombre guapo y de bajo rango de quien se había enamorado perdidamente. El matrimonio fue morganático, lo que significa que él nunca sería rey. Pero ese no era el problema. El problema era que, según las leyes del reino, al volverse a casar, María Cristina perdía automáticamente su derecho a ser la regente. Mientras miles de soldados morían por la honra de la corona y la legitimidad de su regencia, la reina regente vivía una doble vida. Tenía un marido secreto, y muy pronto tendría hijos secretos. ¿Cómo podía liderar una nación en guerra cuando su propio escándalo personal amenazaba con destruir todo por lo que luchaban? El Palacio Real de Madrid se convirtió en un teatro. Hacia afuera, María Cristina interpretaba su papel a la perfección. Era la viuda de luto perpetuo, la madre abnegada, la reina regente dedicada en cuerpo y alma a defender la corona de su hija.
Pero en los pasillos traseros, en las habitaciones privadas, dejaba de ser la viuda de Fernando VII para convertirse en la esposa de Fernando Muñoz. Un secreto guardado bajo una inmensa presión. Sus embarazos debían ocultarse. Sus hijos, nacidos en secreto, eran fantasmas dentro de su propia casa. Pronto, el secreto se convirtió en lo que los españoles llaman un secreto a voces. Un hecho que todos conocen, pero del que nadie se atreve a hablar en público. Los políticos lo sabían. Los generales lo sabían. Los embajadores extranjeros escribían sobre ello en sus informes. El murmullo del asunto Muñoz era el arma más poderosa en manos de sus supuestos aliados. La regencia de María Cristina no se sostenía por el respeto, sino por el chantaje, y los políticos liberales no dudaron en usarlo. Hombres como Juan Álvarez Mendizábal, un financiero radical puesto al frente del gobierno, sabían que la reina no podía decirles que no. Usaron su debilidad para forzar las reformas más revolucionarias de la historia de España. La más famosa, la desamortización. El Estado expropió por la fuerza las inmensas tierras y propiedades de la Iglesia Católica para venderlas y financiar la guerra. Era un ataque directo a uno de los pilares de la España tradicional. María Cristina, una católica devota, tuvo que firmar el decreto. ¿Tenía otra opción? Negarse era arriesgarse a que sus enemigos políticos filtraran su secreto y la destruyeran. Estaba atrapada. Su felicidad personal se pagó con el patrimonio de la Iglesia y una revolución social que ella nunca habría deseado. Su vida secreta estaba rediseñando España a un ritmo vertiginoso. Mientras tanto, la guerra continuaba, cada vez más salvaje. Ninguno de los dos bandos lograba una victoria decisiva. Era una sangría constante de hombres y recursos. El país estaba agotado, dividido y al borde de la bancarrota. Y mientras los políticos en Madrid usaban el secreto de la reina para sus juegos de poder, los carlistas, en el campo de batalla, estaban a punto de dar el golpe de gracia. En 1837, en un movimiento audaz y desesperado, el propio Don Carlos lideró la Expedición Real. Cruzó España con su mejor ejército, evitando a los generales isabelinos, y llegó hasta las afueras de Madrid. Las puertas de la capital estaban a su alcance. El gobierno liberal estaba en pánico, la ciudad indefensa. María Cristina y la pequeña reina Isabel estaban atrapadas. La victoria carlista era inminente. Carlos solo tenía que dar la orden de atacar, pero nunca la dio. Con la victoria en la punta de sus dedos, el ejército carlista se detuvo. Y luego inexplicablemente dio media vuelta y se retiró. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en esas horas críticas que salvó a la reina y cambió el curso de la guerra para siempre? La respuesta no se encontró en el campo de batalla, sino en la diplomacia secreta y, quizás, en la traición. El misterio de la retirada de Madrid ha atormentado a los historiadores durante casi 200 años. ¿Por qué un hombre se detendría a las puertas de su propio destino? La primera teoría es la más simple, el miedo. Don Carlos no era un gran estratega. Sabía que el principal ejército liberal, comandado por el general Espartero, le pisaba los talones. Temía que tomar Madrid fuera una trampa mortal, que Espartero lo sitiara dentro de su propia conquista, cortando sus líneas de suministro y aniquilándolo. Pudo ser un simple ataque de prudencia o de cobardía. La segunda teoría es más romántica y quizás más ingenua. Carlos no quería ser un conquistador, quería ser un libertador. Esperaba que el pueblo de Madrid se levantara en armas a su favor, que le abrieran las puertas como su rey legítimo. Pero Madrid permaneció en silencio. Y quizás, al ver que no era el deseado que su hermano había sido, se negó a tomar por la fuerza lo que sentía que no le daban por amor. Pero hay una tercera teoría, una teoría de susurros, traición y dinero. ¿Hubo un pacto secreto? ¿Intervinieron agentes británicos o franceses, protectores del trono de Isabel, con una oferta que Carlos no pudo rechazar? O peor aún, fue traicionado por los suyos. Algunos de sus generales ya estaban cansados de la guerra. Quizás lo convencieron de que la victoria era imposible, justo cuando era inevitable. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que esa decisión lo rompió todo. La moral del ejército carlista se derrumbó. Nunca más volverían a estar tan cerca de la victoria. La expedición real fue su mayor triunfo y, a la vez, su fracaso definitivo. Fue el principio del fin. El hombre que capitalizó ese fracaso fue el general Baldomero Espartero, el militar que perseguía a Carlos.
La retirada del pretendiente lo convirtió, de la noche a la mañana, en el Salvador de Madrid, en el héroe de la nación. Su popularidad se disparó. Era rudo, ambicioso y tenía el apoyo incondicional del ejército. 2 años después, en 1839, la guerra terminó, no con una gran batalla, sino con un acuerdo conocido como el Abrazo de Vergara. El general Espartero, en representación del bando isabelino, se reunió con el general carlista más moderado, Rafael Maroto. Acordaron la paz. Los soldados carlistas que juraran lealtad a la reina Isabel II serían incorporados al ejército nacional. Don Carlos, que nunca aceptó el acuerdo, cruzó la frontera hacia el exilio. La guerra había terminado. España estaba al fin en paz. Para María Cristina, este debería haber sido su momento de mayor gloria. Había ganado, había salvado el trono de su hija. En cambio, fue el principio de su caída. El héroe que ella había ayudado a crear, el general Espartero, era ahora el hombre más poderoso de España. Más popular que la propia reina, ya no la necesitaba para gobernar. Y lo más peligroso de todo, él conocía su secreto. Sabía del marido, sabía de los hijos, y a diferencia de los políticos que lo habían usado para chantajearla, Espartero no quería una parte del poder. Lo quería todo. La paz trajo consigo un nuevo tipo de guerra, una guerra silenciosa, luchada en los salones del poder y en las imprentas de los periódicos. De un lado, la reina regente, apoyada por los políticos liberales más moderados. Del otro, el general Espartero, el héroe de guerra, convertido ahora en el líder indiscutible del Partido Progresista, el ala más radical de los liberales. El choque era inevitable. Era la reina contra el general, la corona contra la espada. Espartero no necesitaba filtrar el secreto de la reina. El simple hecho de que él lo supiera era suficiente. Su poder no residía en el chantaje, sino en la amenaza latente. Todos en Madrid sabían que la reina le temía, y ese miedo la hacía parecer débil. Espartero comenzó a desafiarla abiertamente, no por su vida privada, sino por su política. El punto de ruptura fue una nueva ley municipal. Un asunto aparentemente técnico, pero fundamental. El gobierno moderado de la reina quería que la corona siguiera nombrando a los alcaldes de las ciudades importantes. Espartero y los progresistas exigían que fueran elegidos por los ciudadanos. Era una lucha por el control local del poder, y Espartero la convirtió en su batalla personal. Apoyó la elección popular, y el pueblo lo aclamó como un campeón de la democracia. María Cristina, defendiendo el poder de la corona, quedó retratada como una absolutista, igual que su difunto marido. Desesperada, intentó una última jugada. Llevó a su hija, la joven reina Isabel, a un viaje por el país, esperando que la visión de la niña reina despertara la lealtad de sus súbditos. Fue un fracaso. La gente aplaudía a la niña, pero el verdadero héroe a sus ojos seguía siendo Espartero. En 1840, el general lanzó su ataque final. Exigió a María Cristina que vetara la ley municipal de su propio gobierno. Ella se negó. En respuesta, estallaron revueltas progresistas por todo el país, convenientemente coordinadas. El ejército no hizo nada para detenerlas. Eran leales a su general. María Cristina estaba sola, abandonada por el pueblo y por los militares. La historia se repetía. Estaba acorralada, igual que cuando los carlistas la presionaron en la granja. Espartero le dio un ultimátum. Le ofreció 2 opciones, ambas humillantes. Podía seguir siendo regente, pero compartiendo el poder con él en una corregencia, o podía abdicar y marcharse. Para una mujer que había luchado con uñas y dientes por el poder, que había sobrevivido a una guerra civil y a años de conspiraciones, compartir el trono era impensable. Era una humillación que no estaba dispuesta a soportar. Y así, eligió la segunda opción. El 12 de octubre de 1840, la mujer que había salvado el trono de su hija renunció a él. Abdicó de la regencia y se preparó para el exilio. ¿Fue un acto de desesperación o su último y más astuto movimiento? Al renunciar, finalmente era libre. Libre para reconocer a su marido y a sus hijos. Libre de las ataduras de un reino que la había usado y chantajeado. Y mientras se preparaba para dejar España, una última revelación sobre Fernando VII, su primer y monstruoso marido, saldría a la luz, cambiando para siempre el significado de su perverso y trágico misterio. María Cristina se marchó al exilio en Francia.
Allí, por fin, pudo hacer oficial su matrimonio con Fernando Muñoz, a quien nombró duque de Riánsares. Juntos, y con los 8 hijos que tuvieron, vivieron una vida de lujos, invirtiendo en negocios y amasando una fortuna considerable. Vio desde lejos cómo el general Espartero tomaba el poder, cómo luego caía, y cómo su hija Isabel II era finalmente declarada mayor de edad para reinar. Volvería a España años después, pero nunca recuperaría el poder que una vez tuvo. Su historia, llena de ambición y secretos, había terminado. Pero con su partida, el último secreto de su primer marido, Fernando VII, quedó al descubierto en su testamento. Y este último dato lo cambia todo. El testamento no era el documento de un idiota ni de un monstruo sin sentido. Era el último acto de un hombre que quizás entendía la política mejor de lo que nadie le reconoció. En él, no solo dejaba a Isabel como heredera y a Cristina como regente, también le dejaba una advertencia, un consejo póstumo. Fernando le advirtió explícitamente a su esposa que desconfiara de los liberales más radicales. Le aconsejó que buscara siempre el equilibrio, que no se entregara a un solo bando, porque sabía que la devorarían. Él predijo, en su lecho de muerte, la misma trampa en la que ella cayó. Vio venir a los Mendizábal y a los Espartero. Vio el peligro que representaban y trató de avisarle. María Cristina, por necesidad o por ambición, ignoró su consejo y pagó el precio. Esto nos obliga a hacer la pregunta final. ¿Fue Fernando VII realmente el rey más pervertido de la historia? Su perversión era una condición médica, una maldición biológica que lo convirtió en un prisionero de su propio cuerpo y de su deber dinástico. Sus rituales extraños, su desesperación, no nacían del vicio, sino de la presión insoportable de engendrar un heredero para evitar una guerra civil. Una guerra que, irónicamente, su fracaso y posterior éxito terminaron por desatar. Quizás, la verdadera perversión no estaba en la alcoba del rey, estaba en la ambición de su hermano Carlos, en la crueldad de una guerra que duró 7 años, en la frialdad de los políticos que usaron el secreto de una reina para robarle el poder, y en la ambición de un general que se vistió de héroe para convertirse en dictador. El misterio de Fernando VII no es la historia de un monstruo, es la historia de cómo la tragedia íntima de un hombre, una malformación física mantenida en secreto, se convirtió en el epicentro de la tragedia pública de toda una nación. Su defecto personal se convirtió en la fractura política de España. Al final, desbloquear su misterio no es descubrir qué tan pervertido era, sino entender la delgada línea que separa a un hombre de su caricatura, a una víctima de su leyenda. El misterio de Fernando VII ha sido revelado, pero la historia está llena de secretos esperando a ser descubiertos. Si no quieres que te cuenten solo la versión oficial, sino la verdad oculta detrás del poder, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Cada video desbloquea un nuevo enigma del pasado.